Vamos a comenzar con la meditación de este domingo y quiero continuar con algo de lo que estuve hablando la semana pasada. Usted puede pensar, bueno, otra vez de la familia, otra vez de la instrucción de los hijos. Bueno, si lo decimos es porque es necesario, ¿verdad? Sí, y aparte el mundo está cambiando y el mundo, tanto los gobiernos, la educación de manera global se está introduciendo a nuestros hijos y nosotros necesitamos tener cimientos firmes para nuestra familia, ¿verdad? Decía, hay dos puntos de los cristianos acerca de los libros de texto, ¿verdad? Bueno, ahorita les digo por qué muros de protección, ¿verdad? Pero hay dos puntos de los padres cristianos en los libros de texto o aún de maestros. Hay un punto en el cual dicen, están mal, están enseñando y creo que tienen la razón porque el Estado no tiene derecho de enseñar cosas a nuestros hijos hablando de la sexualidad, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy a favor de eso, ¿verdad? Obviamente. No comulgo con las cosas que está enseñando la ideología. Pero hay algunos otros cristianos o maestros aún cristianos que dicen, no, tú enfócate, que no te importe lo que traigan los libros, tú enséñale a tus hijos lo que debe ser en tu casa y creo que los dos puntos tienen algo importante. Tanto tenemos que cuidar el contenido de los libros que pueda haber, tenemos que defenderlo, pero también tenemos que proteger a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no porque nosotros querramos van a quitar los libros de texto. Esto viene de mucho más arriba que del gobierno mexicano. Viene mucho más alto, ¿verdad? Sí. Obviamente, por eso es necesario este mensaje. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los pilares que debería de haber en nuestra casa y hasta cierto punto creo que nos quedamos cortos porque solamente hablamos de 4. El primero fue la iglesia, el segundo fue el valor de la familia, el tercero que fue el trabajo, el cuarto que fue la iglesia. Y creo, hermanos, que hay tanta, diría el profesor de economía de la prepa, hay tanta tela de dónde cortar que decidimos centrarnos en 4 pilares solamente. En el caso de hoy, creo, hermanos, que para que una casa esté bien edificada necesita muros, ¿verdad? ¿Para qué son los muros? Bueno, le repito, hay algunas construcciones que el muro carga, ¿verdad? La losa. Pero en algunas otras construcciones mucho mayores, como de edificios, los muros no cargan, solamente que contienen el aire, contienen el sol, contienen diferentes cosas, ¿verdad? Obviamente, o le dan algo mucho más de acogimiento a la construcción. Y creo, hermano, que independientemente de la construcción o de la arquitectura, lo que quiero referirme es que necesitamos muros de protección en nuestro hogar. Y cuando hablo de muros de protección, voy a hablar de algunos puntos, ¿verdad? Y les llamaré muro de esto o muro de aquello. ¿Para qué? Para que nosotros como padres estemos presentes, estemos avivados, estemos activados en qué. En que estos muros, hablando del contexto espiritual, hablando del contexto de lo moral, de la educación, de la instrucción, en mi casa no falten. ¿Por qué? Imagínense, hermano. Si usted está en su casa, ¿verdad? Viene el frío y no tiene muros. ¿Usted se dormiría ahí? Sí se duerme, pero no despierta, ¿verdad? Si su casa, ¿verdad? O aún, sabemos que aquí en Monterrey hay colonias, ¿verdad? Donde se inunda muy rápido, donde la corriente va tremendo. ¿Y esas casas qué les han hecho? Les han construido su portón, ¿verdad? Mucho más alto. También en México pasa eso, no nada más pasa aquí, en todos lados pasa la inundación, ¿verdad? En todas las ciudades, ¿verdad? Pasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Les construye el muro más alto. Entonces, ahora, yo le decía, agregamos este mensaje de muros de protección a una serie que, repito, la semana pasada hablamos acerca de los pilares, ¿verdad? De construir un hogar cristiano. Hoy, los muros de protección de un hogar cristiano, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, sigo ahí, pero no, vamos a seguir, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es la educación cristiana en un hogar? ¿Cómo debe ser? La pregunta sería,
¿cómo debe ser la educación cristiana en un hogar? ¿Será diferente a la de un hogar que no se considera cristiano? En parte sí, ¿verdad? Pero la educación es educación, ¿verdad? Los valores son los valores. Seas cristiano o no seas cristiano, tienes que instruir a tus hijos con valores, con principios, ¿verdad? Aún dicen por ahí las mujeres, ¿verdad? Ya no hay caballeros, ¿verdad? La caballerosidad se ha perdido. Y tal vez es por falta de instrucción. Pero también ahora vemos mujeres, señoritas, ¿verdad? O del sexo opuesto al hombre, que no se comportan como aquellas doncellas, ¿verdad? Que habla años atrás, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, le decía esto, ¿cómo es la educación en los hogares cristianos? Yo quiero darle 3 ejemplos y si usted por ahí va diciendo, como que por ahí ando usted me va a decir si está en verde, si está en ámbar o si está en rojo, ¿verdad? Primero quiero hablarle del rojo, ¿verdad? El hogar en el contexto de que hacen falta muros, algunos hogares, ¿verdad? Gobiernan las tinieblas. ¿Por qué gobiernan las tinieblas? No, literalmente no quiere decir que se haya ahumado la casa o que se hayan quemado las tortillas y haya una nube, ¿verdad? No, se está refiriendo ¿a qué? A que la ira, el enojo, la contienda, el pleito, los vicios gobiernan el hogar, ¿sí? Pero algunos de ellos tienen a Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús. Algunos de ellos tal vez hasta vayan a la iglesia los domingos de ese hogar, pero, ¿verdad? Las ataduras del pasado, las ataduras de la familia, no los dejan ¿qué? Tener un hogar donde haya paz. Quiero decirles algo. Cuando hace algunas semanas yo les pregunté de cómo había sido la educación de ustedes o de todos nosotros cuando éramos chicos, algunos yo creo que pueden asentar que buena, algunos mala y algunos horrible, ¿verdad? ¿Sí? Pero después yo les hice otra pregunta, les dije, ¿consideran ustedes que la educación que tuvieron como niños, como jóvenes, por su familia, les ha afectado ahora que son padres? Tal vez ustedes no lo percibieron así, pero yo lo sentí que muchos dijeron sí. Y yo le decía, el ejemplo muy común que hemos escuchado, cuando nosotros como niños estuvimos llenos de carencias, nunca hubo para nada, a veces el efecto o se va al polo opuesto, ¿verdad? Le doy todo a mis hijos, que nada les haga falta, y llega un punto que les doy demasiado amor, que olvido la instrucción, que olvido la corrección, ¿verdad? Recuerdo, voy a poner un ejemplo de mi familia, ¿verdad? Recuerdo que mi papá siempre estaba trabajando, como todos los hombres están trabajando, ¿verdad? Sí, y de repente mi mamá ya le habíamos hecho varias, ¿verdad? Como todo hijo, y ella le decía, mi mamá llegaba y dice, dales, ¿verdad? Ya la perdoné, ¿verdad? Dice, dales, ¿verdad? Nosotros le llamábamos el carrito, ¿verdad? Pues nos agarraba de la mano y nos echábamos a correr. Sí, y luego a la primera llorábamos y ya lo convencíamos que nos había dolido, ¿no? Los hijos somos tremendos, ¿verdad? Ya cuando se dio cuenta que era puro teatro, nos daban de a de veras. Y bueno, recuerdo que decía a mi mamá, dales porque se portaron así, los chamacos anduvieron haciendo esto y no se querían meter, y Alfonso, Iván, y bueno, mi segundo nombre es Iván, ¿verdad? Allá en mi casa me decían, ahora me dicen Natán, pero siempre me han dicho Iván. ¿Y qué decía mi papá? Déjalos, nunca los he sacado a jugar, que hagan lo que sea. ¿Por qué? Porque su pasado de mi papá no fue el mejor, porque siempre estaba trabajando y porque tal vez como padre se sentía limitado. Ahora, lo que hacíamos no era lo más terrible, era cosas de huercos, de niños, ¿verdad? Pero en algún momento, hermano, erróneamente educamos a nuestros hijos ¿con qué? Con cosas que nosotros vivimos malas o buenas, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que mis hijos no comen verduras. ¿Pero por qué no comen? Porque a los papás no les gustan las verduras, ¿o no? ¿Cuántas de ustedes, vamos a caer en una confesión, hermanas, ahorita, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes hacen la comida que a ustedes les gusta? No hacen la comida que a ustedes les gusta.
Claro, sería equívoco hacer la comida que no les gusta, ¿verdad? Hacen la comida que a ustedes les gusta, ¿verdad? Si les gusta a sus hijos, o sí o no, o más bien, hacen la comida que a ustedes les gusta más el presupuesto que tienen, ¿verdad? Pero tal vez su hijo esté esperando, no sé, alitas barbecue, ¿verdad? Pero usted le da retazo en caldito de pollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a usted le gustaba, su mamá se lo daba, corazoncitos de pollo, higadito y en un caldito, ¿verdad? Bueno, hermanos, aún hasta en ese ejemplo hacemos las cosas que ¿qué? Que vivimos en nuestro pasado. Ahora, ¿qué dice Corintios? De modo, si alguno está en Cristo, nuevo papá y mamá son, nuevo hijo e hija son, ¿verdad? Nuevo hogar es, he aquí todas las cosas, son hechas nuevas. El número 2 dice, en otros hogares se conocen los principios bíblicos, pero se educa a los hijos de manera subjetiva. Y creo, hermanos, que en este tiempo esta palabra ha tomado mucho poder. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Porque conozco la Biblia, conozco los mensajes, conozco la predicación, voy a la iglesia, pero yo decido qué hacen mis hijos y qué no hacen. No la Biblia, no, yo lo decido. Y por cuanto yo lo decido, entonces estoy ¿qué? La Biblia está llena de principios, de mandamientos, de ordenanzas. Obviamente no te va a obligar a hacerlo, pero cuando ya conoces a Dios, la palabra de Dios no puede ser subjetiva. Debe ser ¿qué? Un principio, una regla, una enseñanza, una guía, algo que venga a ordenar o enderezar nuestra vida. Cuando hablamos de la palabra subjetivo es que hago lo que yo creo que para mí es bien. Hago lo que yo creo que para mí es lo correcto en mi matrimonio. Hago lo que yo creo para mí es lo correcto en mis hijos. Para mí lo correcto en mis hijos es que cuando estén comiendo usen el iPad. Y jueguen ahí. Y me dejen a mí usar mi teléfono cuando estamos comiendo. ¿Cuántos están a favor de esto? Yo estoy de acuerdo que mi hijo pueda jugar 2 horas. Si ya hizo su tarea, que juegue 2 horas el videojuego. Además, que juegue una tercera. Mis hijos son buenos. No, ¿verdad? Sí son buenos, pero el pecado no es bueno. ¿Sí? No importa que mis hijos se metan a la 1 de la mañana. Al cabo están aquí afuera con sus amigos. A la 1 de la mañana. No importa que mis hijos, no, que se paren a la hora que ellos quieran en las vacaciones. Si es a las 12, mejor que se paren a la 1. Y el día que van a entrar a la escuela, con 2 tumbas que no se quieren parar, ¿verdad? ¿Sí? O las tumbas, las expresiones de muchachos que no se quieren parar. ¿Por qué? Porque el patrón, ¿qué? Les cambió y otra vez hay que reprogramarlos. No estoy diciendo que no se paren tarde, ¿verdad? Estoy diciendo que en un horario correcto, las 9, las 10, ¿verdad? Sí, y ya es tarde. ¿Sí? Entonces, ¿entendemos cómo es subjetivo? Subjetivo es que el pastor te dice, no hagas esto o instruyan de esta manera a tus hijos, pero al final de cuentas te vas a tu casa y haces lo que tú quieres. Eso es ser subjetivo, ¿verdad? Ahora, las cosas que yo te digo en ningún momento te lo digo como sabiéndolo todo, no lo sé todo, tengo hijos chiquitos, ¿verdad? Pero lo que sí te digo es lo que dice la palabra de Dios, que cuides tu descendencia. Te lo decía en Malaquías, Dios te dio a tus hijos porque Él buscaba una descendencia que le adorara, que le sirviera, que le buscara, ¿verdad? ¿Sí? Y, bueno, dice la Biblia, ¿verdad? Herencia de Jehová, ¿qué? Son los hijos sabidos en la juventud. ¿A quién le dan un tesoro y lo echa a perder? Puede pasar. Imagínate que te sacaste la lotería y la perdiste, que te regalaron el carro último modelo y lo echaste a perder, lo desvielaste, ¿verdad? Recuerdo que había esos programas que te arreglaban el carro, ¿verdad? Te decían, te tuneaban la nave, ¿verdad? Decía el programa. Y había personas que tenían un carro viejito y se los arreglaban, pero pasaba otro año y ya lo tenían otra vez descompuesto. ¿Quién era el malo? ¿El carro o el dueño? El dueño, ¿verdad? Entonces, hermanos,
no nos quedemos en una educación subjetiva de decir, aplico lo que yo creo, aplico lo que yo entiendo. No, no solamente se basa eso, que obviamente hay que entender y hay que aplicar. Lo que sí es que principalmente tenemos que guiar a nuestros hijos a través de los principios bíblicos. El tercer ejemplo de familia es un hogar que es imperfecto, que tiene muchas áreas que tiene que mejorar, pero todos los días buscan agradar a Dios. ¿Y por qué en ninguno de los 3 puntos puse un hogar perfecto? Porque no hay hogares perfectos, ¿sí? Pero si hay hogares dispuestos a ¿qué? Hablando de los integrantes del matrimonio, de los hijos, debe haber integrantes dispuestos a ¿qué? A ser corregidos, a ser instruidos, a ser enseñados o aún a reconocer sus errores, ¿verdad? No hay mejor lugar que en la casa y en la familia para decir me equivoqué, la regué, ¿o no? En el trabajo dices, no lo digo porque ahí sí me corren, pero en la casa lo puedes decir, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, por eso hoy quiero hablarles de la importancia de los muros de protección, ¿verdad? Que debemos tener en nuestro hogar. El día viernes tuvimos la reunión de matrimonios, algunos pudieron estar y algunos brillaron por su ausencia, ¿verdad? Sí, les invitamos, los varones, perdón. ¿Qué dije? Perdón, gracias hermana, quería ver si me estaban poniendo atención. Los varones, ¿verdad? Sí, y hablamos un poquito acerca de la vida de Mardoqueo. A mí me impresiona la vida de este hombre, ¿verdad? No tenía hijos, ¿verdad? Pero un familiar, muere un matrimonio familiar de él y dejan a una hija llamada Hadasa, que posteriormente se la llamó ¿cómo? Esther, y posteriormente la reina Esther, ¿verdad? Sí. Y Mardoqueo no era su hija, pero la tomó como su hija y la instruyó y vio que era de hermoso parecer y entendió que en ella había un propósito y no era ir a Miss Universo, ¿era qué? Era ser la intercesora de toda una nación, ¿verdad? Y la preparó y la instruyó y supo que la reina Basti le hizo un berrinche al rey Asuero, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? Vas para atrás. Desecharon a la reina Basti, ¿por qué? Porque en un momento creyó que lo tenía todo y lo perdió en ese momento. Y ahí se abre una brecha cuando el rey Asuero le dice, vayan y tráiganme doncellas, necesito el reemplazo de esta mujer. ¿Por qué? Esta se cree mayor que yo. Sabemos cuál es la historia. Va a Mardoqueo, escucha esto, sabe que hay un peligro inminente sobre su pueblo y le dice a Hadasa, para este tiempo has llegado. Va y la mete a este lugar, ¿verdad? Con los eunucos, ¿verdad? Aquellos que cuidaban a las doncellas. Y dice que Mardoqueo estaba, ¿qué? Cuidándola, enseñándole, instruyéndole. Le dijo, mira, lo que va a pasar es que no tienes que decirles a la gente que eres hebrea. Porque si le dices que eres hebrea, te van a dar puntos menos en el certamen, ¿verdad? Sí. No les digas. Deja que se enamoren de ti, deja que se enamoren de tu sabiduría, deja que se enamoren de tu esencia, ¿sí? Porque hay un propósito mayor. Y creo, hermano, les decía a los varones este viernes que Mardoqueo vio más allá de una huerfanita, ¿verdad? Vio un propósito. Y yo les decía, hermanos, el propósito de Dios en nuestros hijos, ¿sí? Parece que lo vemos muy lejano, o lo vemos muy alcanzable, o lo vemos inexistente. Pero yo le he dicho, el propósito, escucha bien esto, el propósito y la voluntad de Dios en tus hijos es algo que tienes que ayudarlos a caminar. El propósito y la voluntad en tu vida, en la vida de tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio y en tu hogar, es algo que se camina en fe, que se da pasos de fe. Hermano, el que tú lo instruyas y lo lleves a la escuela, le revises las tareas, le digas esfuérzate, es parte de su propósito. No pensemos que va a venir un ángel y ya se lo llevó para el cielo. Que va a venir un carro de fuego y digan, vengo por Marcelo. Y se baja un ángel, ¿verdad? Con una espada. Digan, me lo voy a llevar. Y yo digo, gloria a Dios. No, hermanos,
Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a caminar el propósito de Dios en su vida. Imagínate que tu hijo llega a ser un doctor, llega a ser un cirujano de labio leporino. ¿Qué dirías? Ahora sí, mi hijo, aleluya. Oh. Pero también puede ser el delincuente de la colonia. El que le ha robado a todos y a ti también. Porque trae un vicio, ¿verdad? Es cricoso. ¿Te imaginas? Por eso, hermano, camina el propósito de Dios con tus hijos. Enséñales a depender de Dios. No es que esta generación es muy diferente. Yo quiero dar algunos puntos acerca de eso. Entonces, estos muros, acerca como los muros que puso Mardoqueo, o las enseñanzas, las instrucciones, representan las cosas que nosotros tenemos que poner en la vida de nuestros hijos. Si bien vemos ahí una ciudad amurallada, ¿para qué amurallaban las ciudades? ¿Para qué? Para que cuando vinieran los enemigos, ¿qué? Se detuvieran, los contenieran, ¿verdad? Y pudieran hacer una mejor estrategia, ¿y qué? Y contraatacar. La película de esta, o parte del libro, del libro de Troya, ¿verdad? Nos cuenta la historia que ¿verdad? Metieron a un caballo de Troya para, ¿verdad? Como un reconocimiento, como un ídolo, ¿verdad? Pero del caballo ahí salieron soldados y los destruyeron, ¿verdad? Hay cosas en nuestra vida y en nuestro hogar que no podemos permitirnos que entren, porque si entran nos pueden destruir, ¿verdad? Lo hemos dicho en alguna ocasión, que la mente es como una fortaleza. La mente de tus hijos es una fortaleza. Y cuando hablamos de la mente también estamos hablando del alma. Y si es una fortaleza, tiene que ser sitiada por Dios, sitiada por el Espíritu Santo, por la gracia y el favor de Dios. Pero si la mente de nuestros hijos, el alma de nuestros hijos, la fortaleza de nuestro hogar, le abre una puerta a la ira, al enojo, a la contienda, al engaño, ¿qué puede pasar con nuestro hogar o nuestra fortaleza? Convertirse en ruinas. ¿De qué sirve una fortaleza en ruinas? En nada. ¿Para que tenga roedores? ¿Para que tenga cautivos? ¿Para que tenga esclavos? En nada. Entonces, hermanos, la vida cristiana en el hogar debe de ¿qué? Debe de sentirse, debe de palparse, debe sí, no hay hogares ni matrimonios perfectos, pero sí debe de haber matrimonios y hogares e hijos sensibles a la obra de Dios, sensibles al favor de Dios, sensibles que cuando tengan una necesidad, dobleguen rodilla. Amén. En el hogar cristiano, escuche bien esto, lo decíamos la semana pasada, la iglesia es el complemento para un hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la iglesia nos dan temas como estos, que nos dicen, instruye a tus hijos, que nos dicen, honra la vida de tu esposo y de tu esposa, que nos dicen, cuiden sus finanzas como matrimonio y como hogar, sean fieles a Dios, que nos dicen que no dejen que la ira, la contienda, los pleitos gobiernen, ¿verdad? Quítense todo peso del pecado que los está asediando, y si lo reciben, bueno, el hogar va a ir avanzando. Pero si no, si son de los hogares que decíamos subjetivo, no, de seguro el pastor lo dice porque sabe la vida de alguien, pero la mía, no. Hay que aplacar nuestro orgullo y decir, yo necesito un consejo, yo necesito de Dios, yo necesito de la palabra de Dios en mi vida. El hogar cristiano, ¿verdad? Los niños tienen la oportunidad de ver la fe en acción. Le pregunto a usted eso. Y si no es, hay que trabajarlo. En nuestro hogar, nuestros hijos pueden ver la fe en acción o una fe muerta. O una fe de vista, una fe de imagen. Alguna vez ya enseñé eso. Una fe de imagen que si no lo ven, ellos no se van a mover. Si no lo ven, ellos no van a creer. Si no lo ven, ¿por qué? Porque les hemos enseñado a nuestros hijos, o les podemos enseñar a nuestros hijos que todo viene ¿por qué? Por el dinero. Y no todo viene por el dinero.
Todo viene, ¿por qué? Por la voluntad de Dios en tu vida. Si Dios lo decide, eres bendecido. Y te compras un carro, y te compras una casa, y te vas de paseo. Si Dios lo decide, y si Dios no lo decide, ¿verdad?, no pasa. Pero gracias a su misericordia, que Él nos permite hacer estas cosas. Le repito, que en un hogar cristiano se debe de mencionar la fe. Lo decía yo a ustedes, no se trata de decir no tengo, se trata de decir no es el tiempo. Ora para que el tiempo se cumpla. Ora para que seamos bendecidos en nuestra casa y Dios permita y podamos ir a este viaje, podamos irnos a la playa. ¿Nadie se quiere ir a la playa? ¿Sí? Aunque sea la de Guadalupe, pero vamos, no se crea, ¿verdad? Aunque sea Miramar, pero podemos salir, ¿verdad? Pero si nosotros les decimos, no, hijo, es que tú sabes que no tenemos dinero y no tenemos esto, y para que un día crezca el niño y diga, yo tampoco tengo dinero. Oye, hijo, ¿me das para el doctor? No tengo dinero. Teniendo. Hola. ¿Hay alguien aquí? A su nombre. La vida familiar puede dar una plataforma, ¿para qué? Puede dar una plataforma para un futuro exitoso, ¿verdad? Ahora, rápidamente quiero decirle las siete muros que debe de haber en nuestro hogar. El número 1, el muro de autoridad. Los hijos, la familia, todos debemos de reconocer la autoridad. Y no pensemos, el papá es la suprema autoridad y ahí a todos ellos se deben de cuadrar. No, el papá se debe de sujetar a Dios. Y si se sujeta a Dios, bueno, como matrimonio se van a honrar y se van a respetar mutuamente. Y después de eso, los hijos, ¿qué van a pasar? Van a hacer lo mismo. Vamos a un pasaje de la Biblia, Génesis 18, versículo 17 al 19. Génesis 18. Si lo tienes en la pantalla, por favor. Dice, Génesis 18, 17, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, dice, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, escucha esto, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. ¿Qué dice? No le voy a ocultar las cosas a Abraham, porque Abraham es un hombre ¿de qué? De autoridad. ¿Por qué? Porque sabe instruir a los suyos. ¿De qué? Se sabe multiplicar, se sabe replicar lo que yo le diga. Hermanos, ¿cómo son los jóvenes, los niños de este día, de estos días? Apelan mucho a la autoridad, no la quieren obedecer. Primero le dan vueltas al asunto. Ay, yo ahorita estoy viendo el teléfono, estoy viendo la tele, estoy en algo importante. ¿Y qué es importante? Instagram. Importante Instagram, ¿verdad? Ahora los muchachos, hermanos, apelan a la autoridad diciendo, me mandas a hacerlo, pero yo te he visto que tú haces esto. ¿O no? Me mandas a esto o quieres que yo haga esto, pero tú también haces esto. ¿Y qué le decimos? Porque soy tu padre. Y órale. ¿Qué le decimos? La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. Órale. ¿Qué le decimos? Oye, pero tú dices que no estamos hablando de esto, pero yo te he visto que tú estás hablando de eso. Tú dices que no veamos esos programas, pero yo te he visto que tú los estás viendo, ¿eh? Y más si ya saben leer, aguas. Empiezan a leer las cosas que nosotros a veces, por diferentes cosas, vemos. Dicen, ¿sí?
O vamos con Ivana, ¿verdad? Y ve y lee los letreros, porque yo le he dicho, mira, recuerdo que mi mamá me decía que leas los letreros, ¿verdad? Y a veces lee letreros que no debería de leer. Ya le explicamos que es nada, que es algo del mundo, ¿verdad? Sí. Pero hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es la autoridad. Primero, que hay una autoridad suprema. Segundo, que nosotros como padres somos autoridad. Tercero, que ellos como hijos tienen que honrar la autoridad. Pero si yo no estoy bien de aquí para arriba, ¿cómo pido que ellos estén bien de allá para acá? ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos decirles si ellos nos dicen? Sí, tienes razón, me equivoqué. Pero porque yo me equivoqué, no quiere decir que tú vas a hacer lo que quieras. Así que, o le entras, o le dices ole, o le entras, ¿verdad? O le dices, le entras al toro, o le dices ole, pero aquí, ¿verdad? Decía alguien por ahí, aquí hay de dos sopas, ¿verdad? Y la de arroz ya se acabó, así que obedezca. Pero ¿qué pasa? Ahora nuestros hijos son revalorados, les damos una buena posición, les damos lo que a ellos les gusta, los tomamos a veces hasta por igual. ¿Y qué pasa? Ellos carecen de reconocer la autoridad. Y si no la reconocen en tu casa, ¿crees que la vayan a reconocer al trabajo? Es que a mi hijo va trabajo tras trabajo, es que no le gusta que lo manden. ¿Y quién tiene la culpa? El diablo, ¿verdad? Cochino diablo. A veces nosotros. Y sí, y también a veces los huercos son tremendos. Le decía, ¿verdad? Le di el ejemplo de Manoa, ¿verdad? Sí. Y su esposa, los papás de Sansón. Ellos hicieron su tarea, pero Sansón, ¿qué era? Era cabezón, dicen acá en el norte. Le gustaban las filisteas, les gustaban, ¿qué? No, es que dicen los jóvenes de ahora, no, es que las hebreas, no, como que no me gustan las hebreas, me gustan las filisteas, ¿verdad? Aguas con una filistea, no te voy a dejar ciego y sin fuerzas, cautivo y deprimido. Y luego dicen los muchachos, no, es que mi hijo, pastor, mi hijo se quiere quitar la vida porque la novia lo dejó. ¿Cómo se portaba con la novia cuando andaba con ella? No, pues se portaban así, vivían como casados, no estando casados. Por eso, ¿por qué se quiere quitar la vida? Porque está cautivo, está atado a esa persona. ¿Verdad? Pero bueno, seguimos acá, ¿verdad? ¿Sí? Dice el muro número 2, dice enseñanza y aprendizaje. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, ¿escucharon, jóvenes? Cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es su camino? Se va a escuchar raro, pero el camino de mis hijos no es mi camino. En algunas ocasiones puede ser más fácil el camino de ellos, en algunas ocasiones puede ser más difícil, pero es su camino. Instruye al niño en su camino es entender que lo que yo viví no lo va a vivir mi hijo. Pero eso no le acredita para hacer cosas malas. Al contrario, el pecado es pecado 1000 años atrás o el día presente. Es el mismo pecado, ¿verdad? ¿Sí? Para Dios no hay un pecado bueno y malo. Es pecado y punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el camino de mi hijo? ¿En qué etapa está viviendo? Primero, reconocer en qué edad y en qué etapa está viviendo. La etapa de la adolescencia, bueno, ¿qué camino está llevando? La adolescencia, dicen por ahí que es la generación o la etapa del chocolate, ¿verdad? Todo les choca y nada les late, todo les incomoda, todo les molesta. ¿Por qué? Porque sus emociones están, ¿qué? Como las olas, ¿verdad? Un día se sienten amados y queridos y otro día se sienten odiados por el mundo porque la persona que a ellos les gustaba no le puso me encanta en su publicación, ¿verdad? Entonces tú le tienes que decir, hey, despierta, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, ponte a orar por la persona que Dios tiene para ti y ahorita ponte a estudiar y de una vez a lavar la ropa, tu ropa, ¿o no? No, es que las manos de mis hijitos se me vayan a maltratar. No, que laven su ropa. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque a través de eso tú le estás enseñando disciplina, a través de eso le estás enseñando carácter. Le decía que nunca falte la enseñanza, que nunca falte ¿qué? El aprendizaje. Bueno, nuestros hijos en algún momento se pueden equivocar, ¿sí? Hay que darles una enseñanza. ¿Cómo es una enseñanza? Esto no se hace así, esto se hace así. ¿Qué es un aprendizaje? ¿Qué te dejó el haberte equivocado? ¿O no? O ya nada más un cuerazo y váyase para el cuarto. Prohibida la tele. Ya ni quieren ver la tele los niños, los huercos. Quieren ver el internet. ¿Sí? O dice, métase al cuarto, va a estar encerrado en el cuarto y en el cuarto tiene ahí su centro de videojuego y tú. Número 3, que es parte de esto, disciplina y corrección. ¿Qué hablamos con la palabra disciplina? No se refiere a golpes, maltratos, gritos. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con ¿qué? Con instrucción. Tiene que ver con ¿qué? Con corrección. Yo le decía ahorita el punto número 2, enseñanza y aprendizaje. Lo segundo es ¿qué? Disciplina y corrección. ¿Qué dice? Por favor, vaya a Primera de Timoteo 3:4. Primera Timoteo 3:4. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos ¿en qué? En sujeción y toda honestidad. Pásame el 12, por favor, de ese mismo capítulo. ¿3:12? Dice, los diáconos sean ¿qué? Maridos de una sola mujer, que dice, y que gobiernen ¿qué? Bien a sus hijos y a sus casas, ¿verdad? Le repito, nuestros hijos son imperfectos igual que nosotros, ¿verdad? Pero esto, le repito, no les debe de pensar, ay, ¿por qué mi hijo a esto? Porque no, hermano, porque es imperfecto, porque todo el mundo en esta tierra somos imperfectos, pero la corrección, la disciplina, la amonestación, les va a ayudar ¿a qué? A lo mejor. Decíamos por ahí ese ejemplo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que todos nos acordamos de los maestros que eran más autoritarios y dejaban más trabajo, ¿o no? Algunos maestros que tuviste en la carrera, que te dieron mucho conocimiento, mucha información y que para ti eran noches de desvelo. Algunos que están trabajando de eso, dicen, aunque les cueste decir esto, podemos decir gracias. Porque si no hubiera sido por este maestro que estuviera ahí, dale y dale y dale, hoy, tal vez no tuviera una profesión, ¿verdad? Sí. Hermanos, les repito, la enseñanza, ¿verdad? La disciplina, la corrección nos va a ayudar, ¿verdad? Dice, ¿qué dice Efesios 6:4, verdad? Dice, Efesios 6:4, por favor. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que dice, sino criadlos, ¿qué? Disciplina es, ¿verdad? La forma de hacer las cosas. No tiene que ver con el castigo que va a tener. No. La disciplina es la forma de hacer las cosas. Hay que pararse temprano, hay que lavarse los dientes, hay que bañarse, hay que siempre estar bien aseado, hay que poner atención en la iglesia. A mí me ha pasado muchas veces y no es amargura, ¿verdad? Pero yo a algunos de sus hijos los he saludado chiquitos y me han dejado con la mano estirada. ¿Es algo bueno o es algo malo? Aún mis hijos lo han hecho. ¿Saben cómo les va en la casa? Pura bendición. Les volví a decir esta semana. Si los hermanos te están saludando y no saludas y no dejas el teléfono, no sabes cómo te va a ir en la casa. No por el qué dirán de los hermanos, porque son mis hijos. Porque para que digan, mira, los hijos del pastor están en el teléfono y no saludan. Todos los niños hacen eso, todos. Hasta nosotros
La esposa nos está hablando y estamos, espérate, ahorita está aquí el momento y está pasando ¡gol! No era más importante la familia en ese momento. No, ya, ahora sí. Instruyamos a nuestros hijos, ¿sí? Si los valores se están perdiendo en la sociedad, no es porque la sociedad esté mal, sino porque en los hogares no se están practicando, no se están enseñando, no se están instruyendo. No le echemos la culpa a Televisa, echémosle la culpa tampoco mucho menos al diablo. Ocupémonos de nuestra descendencia, ocupémonos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, hermanos. Tal vez usted diga, yo ya no tengo, ¿verdad? Yo ya hice mi tarea, saqué a mis hijos. Les fue bien, les fue mejor, no les fue tan bien. Bueno, ya acabé. Pero aún como padres tenemos que interceder por nuestros hijos. El ejemplo de Abraham y Lot, ¿verdad? Lot se sintió muy pudiente y le dijo, ¿sabes qué? Mis pastores y nuestros pastores se están peleando, yo ya me voy para otro lado. ¿Qué le dijo Abraham? Arre, para donde sea, para donde quieras irte. Lot, ¿qué hizo? Colmillo, abusón, como algunos muchachos, agarrar lo mejor. Por acá está verde, no, de aquí, ¿verdad? Lo que no sabía es que a la vuelta del camino iba a estar seco y se iban a encontrar los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Abraham? Se fue para el lugar y donde Abraham estuvo, prosperó. ¿Qué pasó? Abraham tuvo que venir ¿a qué? A rescatar a Lot. ¿Por qué? Porque ya lo habían llevado preso, cautivo. Nos damos cuenta entonces que los padres nunca vamos a descansar en el contexto de siempre estar atento a nuestros hijos. Aún estén con su familia, aún ya sean hombres y mujeres de provecho, tengan una profesión, sean maestros, sean doctores en la materia, tenemos que instruir a nuestra descendencia y decirle, hijo, no te olvides de Dios. Los hijos jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No después, no te vas a querer ir de la casa y van a venir los días malos. ¿O no? Y digas en ellos, ay hermano, mi hijo está deprimido, vaya a verlo. Desde ahorita le digo, no voy a ir a verlo, que él venga. Porque si él viene, él quiere ser libre. Si él no viene, él no quiere ser libre. ¿O no? Que venga aquí, oramos por él, lo ungimos, lo liberamos y para adelante. ¿Sí? Pero si el punto más importante para ser libre es decidir ser libre. Dar el paso de fe, venir a la iglesia, ¿ok? Bueno, sigo, ¿verdad? 4. Siempre tenemos que enseñarle a nuestros hijos que debe de haber un muro de provisión, ¿verdad? Y alimento en nuestro hogar. Alimento espiritual, claro, ¿verdad? Provisión del cielo, también, pero también dice a Timoteo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Decíamos la semana pasada, uno de los pilares en nuestro hogar debe ser el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque, hermanos, el trabajo dignifica, ¿verdad? Imagínense un muchacho que nunca ha trabajado en su vida y que siempre lo ha tenido todo. El famoso Grillo Sada. ¿Han escuchado ese personaje? ¿No lo han escuchado? Ese personaje culto, intachable, ejemplar de Nuevo León. Nunca ha trabajado porque es hijo de los que eran dueños de la cerveza y FEMSA. ¿verdad? Nunca ha trabajado porque siempre ha tenido todo. Y hoy yo de repente lo veo en los videos y es un abuelo aniñado, porque ya está grande, ¿verdad? Sí. Qué tremendo es esto, que no instruyamos a nuestros hijos ¿a qué? A ser esforzados. Recuerdo que cuando empecé en la adolescencia, yo quería comprarme unos tenis de marca. Mis papás no tenían para los tenis de marca. Pues ahí íbamos de ayudantes de soldador, de mesero, de visitaxista, de muchas cosas.
Recuerdo que yo en ese tiempo estaban de moda allá en el sur, acá no creo que se los pongan, ¿verdad? O al menos en el frío, los pantalones de pana, ¿verdad? No, estaban de moda y querías ponerte un pantalón de pana o un pantalón de pana acampanado también, ¿verdad? Y no lo querían poner o vestirse acá como cholillos y todo, ¿verdad? Mis papás nunca me dieron para ropa de eso. Y no porque no quiero pensar que porque no tenían, ¿verdad? Sí, nunca me dieron para ropa de eso. Pero íbamos a trabajar, nos daban 300 pesos a la semana, nos íbamos al Tianguis de las Torres, que hay allá en Iztapalapa, nos comprábamos un pantalón y nos veníamos bien felices con el pantalón. Era chafón, ¿verdad? Nada de marcas, lo más que alcanzábamos era la Dickies, ¿verdad? Que acá es de trabajo, pero allá era de cholos, ¿verdad? Y nos íbamos felices. ¿Pero qué? A base de nuestro trabajo. ¿A base de qué? De, aunque no nos gustara, disciplinarnos e irnos a ayudar al tío que era soldador. Siguiente. Llegamos en el quinto. El muro acerca de el amor y la instrucción. Hermanos, si nosotros a nuestros hijos les damos pura disciplina, pura exhortación, puro regaño, ¿verdad? Los corremos sin aceite, dicen por acá, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El corazón de ellos se va a amargar. Y el día, tristemente, a veces los muchachos y las muchachitas son engañados y les dicen, en mi casa no me entienden, pero el muchachito que pasa por aquí sí me entiende, ¿verdad? Y salen de su casa. ¿Es la mejor decisión? No, ¿verdad? Yo les decía, hermanos, si tenemos hijas, ¿verdad? Tenemos que amarlas y ponerles un estándar alto para que venga cualquier fulano diga, si tú no eres como mi papá, no te quiero. ¿En qué sentido? Que la proteja, que la cuida, que le sustente sus cosas. A veces entendí que a veces también a nuestras hijas tenemos que regalarles flores. Porque imagínate ellas, el día que venga cualquier hijo de vecina y le regala unas flores y ella, ¡ah! ¿Cuándo se lo sacas del corazón a este ingrato? Y no trabaja, y es marihuanillo, y le gusta andar limpiando los parabrisas y esto, pero para andarse ahí moneando. ¿Cómo se lo sacas del corazón a alguien que sembró algo que tú nunca has hecho? Sopas. ¿Dónde están los papás? Tenemos que hacerlo. Hermanas, de la misma manera, instruir a sus hijos a ser hombres de ejemplo, hombres serviciales, hombres trabajadores, hombres que sepan a honrar a la mujer como vaso frágil, mucho menos al maltrato, a la violencia. Hermanos, que sus hijos tengan un temple para, ¿verdad? A veces saber decir, esta mujer no me conviene. ¿Por qué? Porque no es sabia, ¿sí? Imagínate, está lleno de celos y tienen un mes de novios. ¿Qué va a ser el día que te cases? ¿Ah? No, imagínate, te aleja de tu familia, no quiere que les hables, no quiere que te acerques a tu mamá porque tu novia se encela. ¿Qué va a ser el día del matrimonio? ¿Qué va a ser el día que tengas hijos y no te los deje llevar a tus padres porque no quiere? Porque por sus ganas no quiere. ¿Ah? El amor es el motor de la familia. ¿No sabes qué es el amor? Primera de Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no hace nada indebido, no se goza de la maldad, hace lo correcto, siempre lo espera todo. Tenemos que leerle a nuestros hijos, papito, mamita, este es el verdadero amor. Primera de Corintios 13, si el amor que te está buscando te dice que hagas todo en contra de nosotros o en lo oculto, eso no es amor, eso es seducción, eso es carne. Y solamente te quiere cautivar y te quiere robar de nuestros brazos. Y no solamente eso, romper el propósito que Dios tiene en tu vida.
Ahora se ha disparado una encuesta de que señoritas de 15 años o menores salen de sus casas por una amistad de la red social. ¿Por qué lo digo? Porque en la familia de parte de mi madre ha habido esas cosas, ¿verdad? Sí. De repente, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Por qué te fuiste? Y buscándola, y la alerta Amber ya poniéndola, y de repente la muchacha le dice, quiten la alerta Amber si me quieren volver a ver. ¿Te imaginas? ¿La quitas o no la quitas? Si la quitas, nunca la vuelves a ver. Literalmente, si la quitas, nunca la vuelves a ver. ¿Por qué? Porque la alerta Amber está, ¿verdad? Hay tantas desapariciones que está buscando por todos lados a los niños desaparecidos. ¿Sí? Le repito, enseñémosles cuál es el verdadero amor a nuestros hijos. Número 6. Bueno, ya lo agregamos hablando acerca de el trabajo y el servicio. Sé que nuestros hijos tienen diferentes etapas, ¿verdad? Pero pongamos el ejemplo de lo que dice la Biblia. La hormiga, ¿qué hace? No trae jefe, no trae capitán y pura fibra, ¿verdad? Llevándose todo lo que ahora en el otoño ya está recogiendo para que cuando venga el invierno esté tranquilo. Enseñémosles a nuestros hijos el valor del ahorro, el valor de la buena administración, el valor de la inversión. Y no me refiero a que inviertan en algo literalmente, me refiero a que es bueno invertir en tu familia, es bueno invertir en tu persona, es bueno invertir en tu apariencia. ¿Por qué no comprarte un saquito para la iglesia? Eso es bueno. Pero no es que mi hijo tiene la pared llena de monitos. Bueno, en algunos casos tienen un valor, pero eso ¿para qué te va a servir? Van a venir tus hijos y los van a destruir. ¿Sí? Por eso, por último, ayúdenme por favor con el piano. Vamos a terminar. Por eso, el último punto. Bueno, hablamos de un muro de autoridad, un muro de enseñanza y aprendizaje, un muro de disciplina y corrección, un muro de provisión y alimento, un muro de amor y instrucción, un muro de trabajo y servicio. Enséñales a tus hijos a servir. Usted considera, dice la palabra, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Qué dice? Delante de los reyes estará, no delante de los de baja condición. Dice otra versión, no estará delante de la gente sin importancia. Se escucha feo eso. Pero lo más importante es que si tú le enseñas a tu hijo a ser esforzado, a ser disciplinado, ¿verdad? La atadura, a llegar a tiempo, aunque cuando estés con la familia sea acomedido. ¿Cuántos hermanos ustedes son acomedidos? Acomedido es servicial, ¿verdad? No es ser licho, no. Acomedido es que, ¿qué hace falta? ¿En qué te ayudo? ¿No le ha pasado a mí como pastor? Me ha pasado que voy a las reuniones de algunos hermanos. No es chisme, nada. Voy a la reunión de algunos hermanos y por alguna ocasión, una situación, se les hizo tarde. Todavía no están los tamales, todavía no está la carne. ¿Qué hago yo como una persona que busco ser servicial? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué hace falta? Que no hay carbón, vamos a traer el carbón. Que no hay pastel, vamos a traer el pastel. Que no he barrido el patio, vamos a barrer el patio. Os digo, ¿por qué no me pusieron la alfombra para que yo pasara, ya cayera sentado en el platillo? No, hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser movidos, porque si no, así tengan la profesión que tengan, les puede ser un obstáculo para que ellos avancen, ¿verdad? Que en nuestros hijos pueda habitar, dice la Escritura, un espíritu como el espíritu de Daniel, un espíritu superior, ¿verdad? Así lo dice la Biblia. En Daniel había un espíritu superior. ¿Qué quiere decir esto? Más inteligente, más proactivo, más movido, más dedicado, más comprometido. Vemos muchas cualidades en él. Por último,
el muro que tampoco debe de faltar es un muro de devoción y adoración a Dios. Tienes que enseñarle a tus hijos a adorar a Dios. ¿Sí? Algunas veces están chiquitos, no logran entender todo, pero así no lo logren entender, los tienes que traer a la iglesia. Recuerdo que decía una persona, una hermana que venía a la iglesia, por cierto ya no vino, pero decía, es que vengo sola porque mi hija no quiere venir. Y dije, bueno, ¿qué edad tendrá? No sé, 20 años, una joven del mundo. No, ¿cuántos años tiene su hija? 10 años. 10 años y no quiere venir. Y la hermana muy noble, su personalidad muy introvertida. Qué tremendo, ¿verdad? Que nuestra descendencia viva como ella quiere y no reconozca a Dios. No porque nos den el gusto a nosotros, sino porque les conviene a ellos. Si tus hijos están en una etapa que se están desarrollando, que están conociendo a otras personas, que en algún momento vienen a la etapa del noviazgo, tienen que hacer devocional. Tienen que rendirte cuentas. ¿Por qué? Somos uno de los países con más alta tasa de embarazos en menores de 18 años. No sé si somos el segundo o por ahí estamos altos, ¿verdad? Sí. No es cosa del otro mundo, ni quiero que los muchachos se sorprendan. A veces creemos que nuestros hijos no saben nada y saben más que nosotros. ¿Sí? Pero tú le tienes que decir, Dios te escogió para honrarlo. Dios, viniste a esta tierra. Algunos de nuestros hijos tuvieron algunas complicaciones al nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Reafirma el propósito de tu descendencia. Reafirma el propósito de tus hijos. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la atmósfera que hay en tu casa? Ya ha habido muros, ya hay pilares, pero ¿qué se respira en el hogar? ¿Se respirará la presencia de Dios? ¿O se respira estrés, enojo, cansancio? Nosotros, pensando cuando estábamos meditando en el Señor, ¿será que tú nos quieres dar otro hijo? Antes de que mi esposa estuviera embarazada. Pensando y decíamos, luego yo decía, no, sí, vamos, órale, con todo. Y mi esposa decía, no, es que yo no. Bueno, tiene razón. Luego ella iba con sus amistades y veía que tenían un tercer bebé y ella venía positiva, vamos a tener otro hijo. Y digo, ya sé cómo vienes. No, ahorita no. Yo no quiero otro bebé porque lo que nos dijeron cuando dimos la noticia, otra vez empezar de nuevo. Lo bueno que no es tuyo. Le decir, y soporta, no nos crean. ¿Sí? Y después pensando, bueno, aún yo en algún momento dije, pues tal vez un hijo, ahorita en la edad que tienen mis hijos, va a causar cansancio, va a causar estrés, vamos a volver a empezar, va a haber muchos cambios en nuestra familia, o tiene que haber muchos cambios en aunque no quieras, va a haber muchos cambios, pero al final de cuentas lo dejamos por ahí, ¿verdad? Bueno, ya mi esposa decía, bueno, pues opérate tú, y ahí ya estábamos, cosas de matrimonio, ¿verdad? Y bueno, dejamos, ¿verdad? Sin darnos cuenta, ¿verdad? Y sin tal vez buscarlo, ¿verdad? Dios nos ha mandado a esta pequeña, ¿verdad? Como padres, o en mi caso, como padre, yo me pongo a pensar qué cambios tengo que hacer. No los he hecho, ¿verdad? Totalmente. Pero pienso, tengo que jugar más con Marcelo. Tengo que pasar más tiempo con él, porque cuando venga la niña, van a quedar en un plano a veces secundario, porque un bebé demanda tiempo. Aún pienso, en algún momento también tengo que pasar tiempo con Ivana. Tengo que dejar de hacer ciertas cosas y pasar tiempo con mis hijos. Tengo que, no sé si usted alguna vez escuchó esto, ¿verdad? Que cuando nacía un bebé le tienes que llevar más regalos al que ya estaba que el que nacía. Porque el que ya estaba chip y le estaba
como que no lo estaban cuidando de la misma manera. Y bueno, como padres tenemos que poner esos muros en nuestros hijos, jugar con ellos. Yo ya había dicho a usted, yo le decía a Marcelo, tenemos que generar recuerdos, que cuando yo ya esté, ya vaya para abajo y tú vayas para arriba, te acuerdes. Mi papá jugaba conmigo, mi papá hacía esto, porque de las cosas que no ha hecho o que a veces no hago, él se acuerda muy bien. Le decía ese ejemplo que estábamos ahí por Colegio Civil y 5 de mayo, y fue mi esposa a comprar unas cosas y Marcelo estaba, ándale, cómprame unos fritos, de esos que se ponen en la esquina exactamente, cómprame unos fritos. Y digo, no, ahorita no, cómprame unos. Digo, no, espérate, deja que salga. No, ya sabes cómo son los niños, ¿no? Cuchillito de palo hasta que no cumplen su cometido. Bueno, ahorita yo conteniéndole, espérate, ahorita vamos a ver qué Luis, o sea, que cuando tú sí quieres, sí hay dinero, pero cuando yo quiero no hay dinero. ¿Qué le digo? Yo me puse a reír por lo que me digo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo nuestros hijos saben las cosas? Ellos obviamente en su gusto y en su querer quieren estas cosas, que es algo sencillo, pero él sí se acuerda de lo que yo no hago. Escuché una frase años que decía, el resentimiento se genera en el corazón de los hijos por promesas no cumplidas. Si yo le digo que lo voy a llevar al parque, lo tengo que llevar. Si le digo que lo voy a llevar a los tacos, lo tengo que llevar. Si le digo que lo voy a llevar al Museo del Desierto, lo tengo que llevar. Si le digo que voy a llegar temprano y voy a jugar con él me está esperando con el balón. ¿Sí? Si le digo, en caso a nuestros hijos, si les digo que vamos a hacer una actividad, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? En la Biblia habla de hombres imperfectos, ¿verdad? Que Dios usó y los llevó a cosas grandes. Y esos mismos hombres tienen malas características como padres. Ejemplo, David, un padre permisivo, que todo lo que hacían sus hijos, él, no pasa nada. Oye, pero es que tus hijos se están peleando. No pasa nada, déjalos, que se saquen la frustración. A ver quién gana, a ver, mira. Y los ponen a pelear los papás. Déjame ver aquí, los puse aquí los ejemplos. En el caso de Noé, un padre ¿qué? Egoísta. Llegó y se dio una emborrachada buena y Cam vio su desnudez y no lo cubrió. ¿Y qué pasó? Maldecido Cam. África. Hablando de Noé, Isaac y Jacob. Isaac, ¿verdad? Consintió a Jacob, ¿verdad? Lo sobreprotegió y le hizo mayor bendición. Después Jacob, ¿qué hizo? Igual con José. La misma manera, padres que tienen preferencias con sus hijos lastiman el corazón de otros. 3. Saúl. Algunos de nosotros podemos parecernos a Saúl. Saúl, un padre iracundo. Siempre estaba enojado. Saúl. ¿Qué le dijo a su hijo Jonatán? ¿No te das cuenta que David te quiere quitar el reino? ¿No te das cuenta que hay que matarlo porque vas a perderlo todo? Un padre iracundo. Ya le dije el de David. Elí y Samuel, ¿cómo fueron esos padres? Padres muy ocupados. Como sumos sacerdotes del pueblo de Israel, tenían mucho trabajo que hacer. Y sus hijos, bien desordenados. Ahora, tú puedes decir, bueno, pastor, pero ya a la edad o al tiempo que estoy viviendo, pues ya lo que me queda es resignarme. Mis hijos ya se han equivocado tanto. Mi familia está extraviada.
mis hijos o mis hijas no quieren buscar a Dios, pues tal vez el pastor ya nada más me quede orar como un consuelo. Pero yo quiero decirte que no solamente te queda eso. La fe y la oración te pueden llevar a ver el cambio de tu familia. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura. El cambio puede venir de una obra sobrenatural sobre tu vida y sobre tu familia. Tus hijos pueden volver al camino. Tu matrimonio puede ser restaurado si está quebrado. Tus hijos que tal vez están hastiados de este mundo, no lo vean ahorita, pero en algún momento llegarán a una juventud madura y sabrán que todo es vanidad y que es el tiempo de buscar a Dios. En algún momento tus hijos tal vez atraviesen una adversidad, no porque yo se las desee, no, pero Dios lo permita. ¿Para qué? Para que ellos se encuentren con su Creador, se encuentren con su Padre Celestial y sean abrazados por Dios. ¿No quisieras eso? Claro, ¿verdad? En algún momento tal vez, hermanos, hemos descuidado nuestro hogar, ¿verdad? Por el trabajo, por el cansancio, por la rutina, por la carga o la responsabilidad que tenemos tal vez en el trabajo. Pero hermano, hoy abundan los padres ausentes, que sí están ahí, ¿verdad? Pero no están. Abundan los padres que quieren llevarse a sus hijos de vacaciones, pero no los quieren llevar a la iglesia. Abundan padres que aman a sus hijos, pero también que les dan mal ejemplo, tomando enfrente de ellos y diciéndole: ándale, tómale. No creo que ese mismo padre le gustaría que su hijo estuviera llevara récord de casas de rehabilitación o anexos. ¿Tú crees que a ese padre le gustaría eso? Pero la necedad y la sabiduría en la propia cabeza nos hace creer eso. Si tú ves que tu hijo es muy proactivo, muy líder, muy hiperactivo, tiene un grande propósito. Pero si tú como padre y yo como padre no lo aprovechamos, el mundo sí lo va a aprovechar. Y de ser un ganador de almas, un arquitecto, un ingeniero, un médico, un clavadista, un deportista de alto rendimiento, sea el jefe de la mafia de ahí de tu colonia. Porque los talentos se pueden usar para las dos cosas. No se llama crimen organizado. Póngase de pie, por favor. Oremos, le digamos a nuestro Padre Celestial: ayúdame a cimentar mi casa. Ayúdame que los ejemplos estén en cada momento. Aún, hermano, cuando sus hijos sean ya mayores, ya tengan a su familia, usted le pueda dar testimonio de que hay un Dios vivo que a usted le provee todo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada familia que ha estado en este lugar, Señor, que ha recibido tu palabra. Hoy te pido, Dios, que seas tú, Señor, el que estés obrando, Señor. Hoy te agradecemos.